Comenzando en 3, 2, 1, 0. Bienvenidos al primer audioblog de Solo 2 Plus. Bien, la idea de este blog es hacer con una radio protagonizada por mí o por Pac-Man, que es el otro autor, que también subirá artículos más adelante relacionados con el anime y videojuegos. Yo en cambio me realizaré más por lo que son cultura general o mis propios trastornos, que en sí suelen ser muy locos, así que espérense cualquier cosa de parte mía. Muy bien, por primero voy a explicar unas pequeñas cosas. Estoy escribiendo un libro. Si bien no soy escritor, soy un adolescente de 16 años, me intereso bastante por la escritura y me gusta leer libros cortos, o sea, pequeñas historias que sean realizadas por gente común como yo. Mi idea es juntar todas estas ideas y que la gente las publique en internet. No con el anónimo, sino con su nombre y apellido. De esta forma podrán proteger sus ideas el día de mañana. Muy bien. Veamos, hoy vamos a plantear el cómo comenzar una historia. Muy bien. Dependiendo el tipo de historia que vos quieras empezar. Perdón si me trabo, lo que pasa tengo el retorno del audio y aún no pude descubrir cómo sacarlo. Así que si hay un pequeño audio o rebote como eco, por eso, ya después lo solucionaré más adelante. Bueno, dependiendo qué quieras hacer vos con tu historia, puedes hacer una historia verosímil, o sea, una historia que tenga datos históricos. Puedes realizar una historia de ciencia ficción, algo creado de tu autoría, fantasía tuya, o lo que se te cruce por la cabeza en ese momento. Tu historia hay que ver bien cómo empezarla, porque tiene que atraer al lector desde el comienzo, porque si bien muchos de nosotros somos lectores, aunque no lo sepamos, siempre queremos que la primera palabra que leamos en un texto sea ya atrapante para poder continuar leyendo y introducirnos dentro de la historia que nos quiere contar el autor. Muy bien. Para empezar, no es recomendable empezar como un infante de 10 años. Había una vez 3 topos voladores que fumaban junto a los unicornios. No, bien. Empiecen una historia de verdad. Por ejemplo, una historia policial. Podría comenzar, por ejemplo, como en los sucesos del diario del año 2009 ocurrieron una serie de asesinatos que fueron encargados tras una investigación muy meticulosa por el sargento Juan Carlos, que trabajaba en la comisaría de San Isidro. Bien, esa sería una forma de comenzar por ejemplo, una historia policial. Si ustedes quieren comenzar, por ejemplo, una historia más de suspenso, drama, o si quieren dar un toque de confusión, es recomendable que empiecen por la mitad de la historia y a medida que van avanzando en esa historia ir contando cómo llegó el personaje a esa situación o cómo llegaron al lugar que descubrieron al principio. De esa forma será mucho más atrapante para el lector que para empezar, por ejemplo, no sé, Menganito subió arriba del barco, se hundió el barco, cayó en una isla y ahí empezamos a contar historias. No es la idea. La idea es empezar, por ejemplo, veamos, me levanto 9:30 de la mañana, veo el sol, miro a mi alrededor y no hay nadie, como de costumbre. Siempre veo a la orilla del mar y
espero que alguien al final me venga a buscar. Busco leña y preparo un fuego, pero siempre trato de prenderlo y no puedo. Bien, más o menos así sería para comenzar una historia dramática o de suspenso, dependiendo del género que ustedes quieran hacer. Si ya después quieren meter un poco más de acción, no hagan como hacen muchos, que hacen la historia, por ejemplo, Carlos disparó, Juan Carlos se ocultó tras un muro, Juan Carlos volvió a disparar, Carlos agarra el arma y empieza a disparar otra vez, se queda sin balas Carlos, carga el arma Carlos, pero ve a Juan, apunta, dispara, Juan Carlos se corre, Carlos se prepara. No, muy aburrido. Traten de buscar maneras más personales de poder ver una escena de acción, tanto de una tercera persona como propio protagonista de esa historia. Un ejemplo sería: entré adentro de la habitación, observé rápidamente a mi alrededor y descubrí que había 5 personas armadas, preparando listas para dispararme. Rápidamente decido tirarme al piso y ocultarme tras una de las macetas que estaba en aquel lugar. Preparo mi arma y empiezo a divisar formas de poder contraatacar. Diviso una imagen hacia mi alrededor de todas las personas que hay y los obstáculos que impedirían mis balas dar en el blanco. Me preparo y empiezo a apuntar lentamente por detrás. De repente agarro valor y salgo corriendo y empiezo a apuntar a quemarropa a todas las 5 personas que estaban ahí disparándome. Bueno, más o menos de esa forma, ¿no? Sería algo bastante original y fuera de lo común, porque sería de un punto de vista. Bien. Otra cosa, cuando uno empieza una historia de especie documental, o sea que está haciendo que es como un periodista y va argumentando los sucesos, no se paren a explicar un solo suceso, porque entran en algo descriptivo y a muchas personas les aburre los descriptivos, a no ser que sean lectores muy exigentes y busquen textos muy explicativos y descriptivos de la situación y el entorno en que se encuentra. Pero si ustedes quieren dar un toque más de imaginación, que el lector se imagine la escena, no den tantos detalles del escenario, sino explíquenlo de una forma vaga, algo básico. De esa forma el lector se esforzará a imaginar la forma, ¿no?, que se encuentra el lugar o el personaje. Muy bien. Mi historia, la que estoy haciendo en este momento, se llama, ya les digo, medio boludo, ¿no? No me acuerdo el propio nombre de mi libro. Bueno, libro 1, 2 o más deidades. Ese es cómo se titula mi libro. Pero no es un libro lineal, o sea que sigue una historia. Empieza como si fuera el diario personal de una persona, no con fechas ni horario, pero empieza como algo confuso. Luego, a medida que vas avanzando, vas notando que voy cambiando la forma de escritura, que paso de una forma seria a una forma graciosa, de la forma graciosa a una forma dramática de decir las cosas. Avanzando más y más en la historia, te vas a dar cuenta de que utilizo palabras extrañas. No es que uso palabras extrañas, sino que utilicé palabras que ya existen y las di vueltas. De esa forma utilizo palabras distintas, pero que requieren que el lector las dé vueltas para que entienda de su verdadero significado. Continuamos. La historia verdadera de la que trata sobre una persona llamada Alan Di Mansioni, que es una persona que se encuentra
futuro. Bueno, hasta ahí llego. Después tengo que seguir escribiendo, ¿no? Bueno, primero, no se esfuercen por corregir los errores ortográficos al escribir. Eso ya después vendrá automáticamente con el tiempo. Mientras más escriban, mejor irás mejorando su letra y ustedes verán que pueden mejorar su forma de escribir sin ni siquiera darse cuenta. Busquen algo atractivo para que ustedes puedan... algo atractivo, algo que a ustedes les guste escribir y traten de escribir sobre eso el mayor tiempo que pueda. En mi caso, bueno, cuando voy al baño, ¿no? O a veces cuando estoy muy aburrido en algún lugar, pido una hoja y una lapicera y me pongo a escribir. Cualquier cosa, lo que se te ocurra en ese momento. Todo sirve. Bien, continuemos con esto. Veamos, ya hablamos sobre cómo comenzar una historia, ¿verdad? Es muy apresurado, pero es importante que muchos de ustedes tomen en serio la idea de empezar a planear el final de su historia. Tengan en cuenta que el final es como cerrar con broche de oro todo tu esfuerzo y toda esa historia que tú has creado. Así que crea en hojas aparte, anotadores, algunos lugares, a cualquier cosa, hasta en la computadora, en el blog de notas de la computadora. Ponte a escribir finales, que el personaje muere, que salva a alguien, no sé, que ocurre algo inesperado, que el villano resulta que sos vos. Busquen formas de sorprender, no hagan lo que hacen los libros ahora, porque a veces pasa que lees el libro, los primeros 2 capítulos y ya sabes cómo termina. No, tienen que innovar, hagan cosas innovadoras, hay que tener ideas frescas, no ideas que ya están recontra gastadas y no vale ni siquiera la pena utilizarlas. Bien, otra cosa. Los audios los voy a subir 2 veces por semana, lo sumo. Por ahí más, depende del tiempo que tenga libre yo. Bien, continuemos. Bien, dependiendo de la historia que quieras hacer, si sea larga o corta. Si es corta, tiene que ser buenísima para que el lector diga: no he perdido 5 minutos de mi vida. O en el caso que sea larga, no seas tan complejo en las palabras que utilices. Ten en cuenta que si eres un adolescente, querrás que tu cuento o los lectores de tu cuento o historia o novela, como vos lo llames, sean adolescentes. Por lo tanto, no dices palabras tan complicadas. Por ejemplo, a ver, no uses algo tan complicado como la forma de escribir que tiene Borges. Si quieren leer Borges, necesitan leer muchísimo, porque Borges utiliza citas textuales, intertextualidad entre textos. Por lo tanto, a veces estás leyendo algo que resulta ser de otro cuento. Así que no hagan eso. Sean originales, no usen las ideas de otros autores, por favor. Muy bien. Terminando con esto. Una cosa muy importante. Era que deben tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado a la hora de escribir el nombre de sus personajes. Sean creativos, no pongan Rodolfo, Carlos, Juan, no. O nombres japoneses, Ahicheki Akuchuki Sama. No te estoy pidiendo que, no sé, te inventes un nombre, pero usa nombres más coherentes como Alexander, y bueno, habrá otros. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, por escucharme y llegar al final de esta tortura. No subiré todo sobre escritura. Básicamente subí sobre escritura ahora porque no se me ocurre absolutamente nada. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo audioblog.
Un abrazo y buena suerte con sus historias. Ah, por cierto, me gustaría, si alguno de ustedes tiene historias, algo corto, me lo manden al mail. El mail que es del blog, que es el mío de Ikawa blog@hotmail.com. Les pido que me lo manden ahí. Yo leeré y le daré mi opinión sobre ese caso, si van bien o van mal encaminados sobre su historia. Un abrazo y cuídense.